Hola chicos y chicas, en este vídeo vamos a aprender qué son las encuestas y cómo realizarlas para poder conocer los datos o las opiniones de las personas. ¿Pero unos datos cualquiera? No, los datos que a nosotros nos interesan conocer. ¿Estáis preparados? Comenzamos. En primer lugar, vamos a conocer qué es una encuesta. Es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos. Se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características de la población. Bien, ¿y qué ventajas tiene la encuesta? Es una técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier tipo de población. También permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados. Tiene gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y el análisis estadístico. Relativamente barata para la información que se obtiene con ello. Vamos también a ver qué inconvenientes. En este caso, la encuesta no permite analizar con profundidad temas complejos, es decir, recurrir a grupos de discusión. Para realizar una encuesta debemos elaborar un cuestionario. ¿Y qué es un cuestionario? Es el instrumento de recogida de datos rigurosamente estandarizado que operacionaliza las variables objeto de observación e investigación. Por ello, las preguntas de un cuestionario constituyen los indicadores de la encuesta. ¿Y qué tipos de preguntas se pueden realizar en la encuesta? Pues hay dos tipos. En primer lugar, abiertas. Son aquellas en las que se le deja al encuestado responder a la pregunta sin limitación y puede exponer su punto de vista. En segundo lugar, están las cerradas. Son el tipo de preguntas que darán opciones de respuesta a los encuestados, las cuales pueden ser sí o no, verdadero o falso, e incluso de opción múltiple. Bien, ¿y cómo vamos a recoger esos datos y a organizarlos? Pues mediante una encuesta se pregunta a los niños y niñas de infantil de 5 años su color favorito. La respuesta es la siguiente. ¿Cómo se va a hacer recuento y la organización de datos? Para realizarlo se utilizan diversos métodos. Iremos haciendo un trazo por cada color elegido. Y al llegar a 5 realizaremos un trazo cruzado para formar bloques de 5, que nos facilita determinar el número total, como podéis ver en este ejemplo. Bien, esos datos los vamos a recoger en tablas y gráficos, que son herramientas estadísticas que nos ayudan a organizar y caracterizar visualmente un grupo de datos determinado. Veamos cómo se relacionan las tablas y los gráficos, para qué sirve y en qué se los usamos. Generalmente, las tablas se confeccionan a partir de dos tipos de datos. Uno cualitativo, es decir, que determina una característica o cualidad, son aquellas que no aparecen en forma numérica, sino como categorías o atributos, como por ejemplo el sexo, profesión, color de ojos. Y otro cuantitativo, que determina un número o cantidad. La idea es que se pueda leer un dato que indica una característica y a la vez pueda indicar una cantidad. El color es un dato cualitativo, en tanto el número de niños representan un dato cuantitativo. La tabla nos ayuda a obtener información de manera fácil, rápida y ordenada. Es muy importante el uso de la tabla. Las tablas se configuran en filas y columnas. La intersección de una fila con una columna se llama celda. La tabla del ejemplo tiene 12 celdas. La fila que recoge los datos cualitativos son principales de la tabla. Es la cabecera. Las variables y casos. Una variable es cualquier conjunto de sucesos que presentan distintos valores que se pueden medir y estudiar. En este estudio, la variable es el color favorito. Los casos son el número de elementos que forman la variable. Son 5 los elementos o casos que presentan la variable. La altura de los niños de la clase es una variable, como las calificaciones del alumnado de quinto, en la primera evaluación, o el color preferido por un grupo de alumnos. El color azul del cielo no es una variable. El tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma tampoco es una variable, porque siempre es el mismo. Veamos qué es la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite un dato. En la tabla de frecuencias, como hemos visto en el ejemplo anterior, organizamos los datos junto a las frecuencias que le corresponden, como acabamos de ver en el ejemplo de la tabla anterior. Bien chicos, pues con toda esta información es el momento de elaborar vuestra propia encuesta, es decir, las preguntas que vais a realizar, los datos que necesitáis o que os interesan conocer para la realización de vuestro cortometraje. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos!